Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo. Me complace darles la más cordial bienvenida. Yo creo que no incurro en una exageración si afirmo que actualmente está en marcha toda una ofensiva para evitar que prospere el esfuerzo que está haciendo la administración de Donald Trump para encontrar una solución política a la guerra en Ucrania. Incluso tengo la sospecha, admito que entro en el terreno de la especulación, de que eso que ocurrió, esa filtración, la inclusión en una videoconferencia de un periodista responsable de una revista, no ocurrió así que por así. Todavía no hay una explicación clara, pero a mí me parece eso muy extraño. Y muchos especialistas advirtieron que podían producirse situaciones más o menos como esa, que involucraran a individuos relacionados, vinculados con la seguridad de los Estados Unidos. Porque hay un esfuerzo por parte de la administración de Donald Trump dirigido justamente a producir en los organismos de inteligencia una purga, porque hay mucha gente ahí, según la administración de Donald Trump, comprometida con determinados proyectos políticos, que es lo que le llaman el Estado profundo, parte del Estado profundo que tiene compromiso con grupos, con sectores, incluidos sectores políticos, de esos que tienen una influencia permanente en la sociedad. Bueno, pues está en marcha toda una ofensiva y se ataca a Donald Trump desde distintos flancos. Por ejemplo, yo vi un video podcast que publicó recientemente la Fundación Felipe González, una entrevista que le hace José Ignacio Torreblanca al expresidente del gobierno de España, Felipe González, en donde él dice una serie de cosas que son puras mentiras. Y a mí, honestamente, cada vez que veo en ese plano al expresidente del gobierno González, me da mucha pena, porque fue un político que yo creo que hizo muchas cosas buenas por su país. Creo que no terminó del todo bien, o mejor dicho, incurrió en muchos errores, pero de todos modos yo creo que terminó con mucho prestigio, tanto así que le llegaron a ofrecer el puesto de secretario general de Naciones Unidas, cosa que él en su momento comentó, rechazó, no quiso asumir esa posición, y eso habla de la ascendencia, de la imagen que él tenía cuando dejó el gobierno. Pero curiosamente ha devenido en un personaje casi insignificante o con una serie de opiniones de poco peso. Muchas veces yo diría que opiniones que caen dentro de lo totalmente desafortunado. Incluso el mismo Pedro Sánchez, actual presidente del gobierno, que es socialista igual que él, socialista entre comillas, le ha demostrado que tiene una corta visión política. Pero bueno, no quiero extenderme mucho en esto. ¿Qué dijo en esa entrevista Felipe González? Dijo varias mentiras y voy a citar sus palabras. Ese video podcast tiene por título Memoria de Futuro, la geopolítica de un mercachifle. Y ese mercachifle es Donald Trump. El mercachifle es el que negocia con mercancía de poco valor, pero que se hace con el ánimo de presentarla como algo extraordinario. Yo, por ejemplo, conocí el caso de un señor que vendía al pregón anillos casi de oro. Anillos casi de oro. Bueno, el mercachifle también es una persona que vende basándose en métodos moralmente cuestionables. El mercachifle en este caso, pues como dije, es Donald Trump. Y entonces, en ese podcast,
video podcast, dice Felipe González: Trump es un ignorante. Yo quiero aclarar que no estoy defendiendo a Donald Trump, honestamente, y no quiero ponerme en ese plano de defensor de Donald Trump. Pero yo creo que hay algunas cosas que tienen que quedar claramente establecidas. Porque reitero, hay toda una andanada que tiene un objetivo claro, que es hacer abortar el esfuerzo para conseguir la paz en Ucrania. Y eso es atentado contra la paz y la seguridad internacionales, por todo lo que eso implica. Bueno, dice: Donald Trump es un ignorante que no es consciente de su ignorancia. Es un mercachifle que está rompiendo todas las reglas de juego. Está rompiendo con toda la normatividad desde la Segunda Guerra Mundial para acá. Él todo lo reduce a negocios. Y no digo ni siquiera que sea un empresario, que es un insulto para los empresarios. No, él es un mercachifle. El que esté tratando el tema de la invasión rusa a Ucrania, tal y como lo estamos viendo, diciendo cómo se van a repartir el botín con los agresores, eso él lo considera realmente un gran pecado. Es absolutamente insólito, dice literalmente, que por primera vez en los últimos 100 años Estados Unidos esté con el agresor. Por primera vez en los últimos 100 años Estados Unidos está con el agresor, dice Felipe González. Bueno, pues vamos a ver algunas de estas cosas, de estas afirmaciones que él hace ahí en los primeros 3 minutos de la entrevista, que yo honestamente no la pude terminar porque entendí que no valía la pena. No valía la pena. Bueno, pues dice que Trump está rompiendo las reglas que se establecieron desde la Segunda Guerra Mundial para acá. Yo pregunto, ¿realmente eso es cierto? ¿Donald Trump está rompiendo esas reglas? ¿O Donald Trump, cuando llegó a la presidencia de Estados Unidos, encontró esas reglas ya totalmente anuladas? ¿O es que nos vamos a olvidar de que la OTAN, por ejemplo, desconoció todas las reglas internacionales, todas las leyes, todos los tratados internacionales, los estatutos de Naciones Unidas, a la hora de reorganizar geopolíticamente toda Europa después del fin de la Guerra Fría, que fue lo que se hizo? Recuerden ustedes los bombardeos en la antigua Yugoslavia. La ONU autorizó eso. ¿Con qué autoridad la OTAN hizo eso? ¿Con qué autoridad le cercenaron una parte de su territorio a Serbia, que fue Kosovo, en donde había una población de origen albanés que se fue asentando ahí paulatinamente, siendo una provincia de la antigua Yugoslavia? ¿Con qué autoridad se hizo eso? Y entonces se estableció allí, en ese territorio, una base de la OTAN. Y yo me pregunto, ¿con qué autoridad Estados Unidos llevó a cabo su invasión de Afganistán? Porque eso debía legalmente autorizarlo, tenía que ser autorizado por el Consejo de Seguridad. Se hizo la invasión de un país que fue Irak en base a un falso expediente, cuando Naciones Unidas todavía estaba haciendo esfuerzos por comprobar si era verdad lo que se decía, que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Y yo pregunto, ¿qué fue eso? ¿Acaso no fue una violación, un desconocimiento de esas reglas que se aprobaron cuando se discutieron los estatutos de Naciones Unidas? Y antes de eso, todos los principios que ya comenzaban a darle cuerpo al derecho internacional moderno. Eso no fue Donald Trump. O todo lo que se hizo en Libia, bombardeos no autorizados por Naciones Unidas, sembrando el caos en un país que tenía su propio gobierno, tenía una situación relativamente estable y unos niveles de vida, unos estándares de vida en el concierto de esa región de lo más alto. ¿Con qué autoridad se hizo eso? ¿Acaso fue Donald Trump?
ha habido realmente un proceso, todas esas revoluciones de color que han implicado groseras intervenciones, injerencias en los asuntos internos de los estados, ¿eso fue conforme a las reglas del derecho internacional? ¿Acaso no se llevaron prisioneros desde el Oriente Medio hasta el Guantánamo sin que interviniera ningún tipo de autoridad judicial? Y luego allí en Guantánamo se sometió a esos grupos a tortura para sacarle confesiones. ¿Acaso eso es conforme al derecho internacional? Y eso lo está diciendo nada más y nada menos que Felipe González. Y entonces, Felipe González dice que es insólito que por primera vez, dice, Estados Unidos aparece del lado del agresor. ¿Es cierto eso? Bueno, la realidad es que el agresor siempre ha sido Estados Unidos. En la mayoría de los casos, el agresor ha sido Estados Unidos. No es que Estados Unidos esté apoyando al agresor, es que ha sido Estados Unidos el agresor. Y Estados Unidos es parte de eso que se desató en Ucrania. Es la consecuencia de su injerencia. O nos vamos a olvidar de los informes de Rand Corporation, de aquel específicamente del año 2019, en el que se traza la línea, se aconseja. Yo estoy hablando del centro de pensamiento de más influencia en Estados Unidos en materia de seguridad, Rand Corporation, que aconsejaba implementar políticas, sugería políticas para desgastar a Rusia. Y había realmente una línea en ese sentido. Y la ampliación de la OTAN era parte de esos esfuerzos. Y déjeme decirle que la ampliación de la OTAN por sí misma constituye una violación del derecho que tiene cualquier Estado a sentirse seguro. Pero eso no se hacía o se hacía acompañar de una narrativa, de un discurso que no era para nada amistoso. Como eso de usted cuestionar el derecho legítimo que tiene todo Estado a incursionar en el comercio mundial con la venta de aquello que está en capacidad de ofertar, que era lo que hacía Rusia con su petróleo, con su gas, con sus materias primas, con sus commodities. Entonces se le aconsejaba a los europeos no comprarle gas a Rusia porque era un proveedor no confiable, que tarde o temprano iba a utilizar sus vínculos económicos como un arma política. Eso era lo que se decía mientras las bases de la OTAN se acercaban al territorio de Rusia, con esa narrativa como telón de fondo. Pues, por tanto, no es muy difícil advertir que esa no era una decisión amistosa. Usted procurar incluir en la OTAN todos los países que estaban en el entorno próximo a la frontera con Rusia. Y eso terminó provocando eso que estamos viendo hoy actualmente en el territorio de Ucrania. Pero, ¿cómo es que Felipe González me dice a mí que en los últimos 100 años nunca se había visto que Estados Unidos estuviera de parte del agresor? Cuando Estados Unidos siempre ha sido el agresor por lo general. O nos vamos a olvidar, México, por ejemplo, a México le arrebataron más de la mitad de su territorio. Esa es una realidad que está ahí. Estados Unidos encontró un pretexto para declararle la guerra a España, que fue la explosión que se produjo en el US Maine. Y como consecuencia de eso le arrebataron a España Puerto Rico, Cuba, Guam, Filipinas. Recordemos también que Estados Unidos se inventó aquel incidente con el USA Maddox para
desatar la guerra en Vietnam, el famoso incidente del Golfo de Tonkin, que fue lo que sirvió de excusa para desatar la guerra en Vietnam, después que Vietnam primero proclamó su independencia después de la Segunda Guerra Mundial y luego venció a los franceses. Y esa fue una intervención francesa que dejó como consecuencia la división de Vietnam en dos partes, la parte norte y la parte sur. Y cuando surge entonces el Vietcong, esa guerrilla que comenzó a luchar por el poder en la parte sur de Vietnam, entonces se produce esa intervención de Estados Unidos que duró un montón de años. Y durante esa guerra se lanzaron más de 2 veces más bombas que durante toda la Segunda Guerra Mundial. En esa guerra de Vietnam. Bien calculado por los especialistas. Eso fue realmente una debacle. Una catástrofe, toda una catástrofe. Y bueno, pudiéramos seguir realmente contando la historia de todas las cosas, los golpes de Estado, las intervenciones militares de Estados Unidos en todas partes del mundo. ¿Cómo Felipe González me va a decir a mí que en los últimos 100 años nunca se había visto que Estados Unidos se pusiera del lado de la parte mala? Cuando Estados Unidos ha protagonizado todas esas bellaquerías a nivel mundial. Pero además de eso, está hablando de mercachifle. Está hablando de mercachifle, Felipe González, cuando todo el mundo sabe que el principal problema que hoy está afectando al bloque occidental consiste en la gran influencia del dinero en la política. Y esa gran influencia del dinero en la política, reconocida por todo el mundo, se ejerce a través de mercachifles. Y todo el bloque occidental está repleto de mercachifles, que son empleados del capital financiero hoy y mañana entonces saltan a la vida política. Pero acaba de ganar uno ahí mismo, cerquita de España, las últimas elecciones en Alemania, que fueron elecciones convocadas de forma anticipada, porque sencillamente el señor Olaf Scholz se convirtió en una especie de muñequito que no estuvo a la altura de las circunstancias para conducir el país que cuando le entregaron el poder tenía el liderazgo de la Unión Europea. Y bajo su liderazgo, Alemania perdió eso. Y no solo perdió eso, sino que está afrontando como consecuencia de sus errores una gran debacle económica. Pero bueno, ahí ha llegado al poder un gran mercachifle, porque ese señor que ganó esas elecciones es un hombre que viene justamente del capital financiero, ganó con el apoyo del capital financiero, fue un hombre del banco británico HSBC y fue el representante de BlackRock Alemania. De ahí es de donde él proviene, y cuando él se lanzó tras el liderazgo del partido, se lo cuestionaron. Tú no eres el hombre adecuado para esto, porque tú tienes demasiado compromiso con grupos particulares poderosos. Pero eso ocurrió, y entonces ese hombre que se quita un traje para ponerse otro, se quita el traje de representante del capital financiero para ponerse el traje de canciller de la República Alemana, ganó con un discurso, inmediatamente abandonó eso y comenzó a hacer todo lo contrario a lo que él prometió. Él dijo que iba a respetar el límite de la deuda establecido por la Constitución.
Y desde que llegó hizo todo lo contrario. Pero no solo eso, sino que no esperó que se instalara el nuevo órgano legislativo para promover una reforma constitucional, sino que lo hizo esa reforma constitucional con legisladores que ya habían sido sustituidos, ya estaban sus sustitutos escogidos por el voto popular. Y él prometió una cosa y la incumplió. Y eso es un fraude, porque defiende unos intereses que todo el mundo sabe cuáles son. Y hoy el problema que está viviendo Occidente es que gracias a esos mercachifles, las políticas se reeligen aunque cambien las figuras. Aunque el país cambie de líder, las políticas se reeligen porque son ellos los que financian las campañas electorales. Occidente está lleno de mercachifle. Y esa es una realidad. Y entonces Felipe González ahora está descubriendo que hay mercachifles en la política. Bernie Sanders, a quien yo honestamente le tenía cierta admiración, es otro que acaba de hacer un gran descubrimiento. Él acaba de descubrir que hay lo que le llaman una oligarquía con mucho peso en la política. Y oigan lo que él dice. Él dijo ahora recientemente en una actividad política, porque él decidió que las condiciones estaban dadas para él lanzarse. Quizás no con el objetivo de convertirse en candidato del Partido Demócrata, sino en darle un empujón a Ocasio-Cortez, porque fue a su lado, porque él apareció con Ocasio-Cortez en una actividad política y uno supone que es un intento de proyectarla, porque ahora mismo el liderazgo del partido, los varones del Partido Demócrata decidieron bajo perfil. No aparecen por ninguna parte y todo el mundo sabe cuál es la razón. ¿Qué es lo que eso explica? Bueno, pues dice Bernie Sanders, durante años he hablado del concepto de oligarquía como una abstracción. Sí, él hablaba de oligarquía como una abstracción, sin referirse a un caso específico. Pero ahora él entiende que sí lo puede hacer con mucha propiedad, porque resulta que cuando Donald Trump tomó posesión, allí aparecieron tres grandes multimillonarios: Elon Musk, Jeff Bezos y el señor Mark Zuckerberg. Tres megas ricos ahí. Y eso se entendió como que era un espaldarazo a Donald Trump. Pero resulta que ese señor Mark Zuckerberg, el señor Jeff Bezos, a quien le brindó su mayor apoyo fue al Partido Demócrata. Él ahora acaba de descubrir que esos señores están dándole un respaldo a un gobierno, cuando realmente eran gente comprometida con la administración demócrata. O nos vamos a olvidar de que Zuckerberg fue un hombre que le impuso censura en las redes sociales que él maneja, nada más y nada menos que a un expresidente de Estados Unidos. Censura, y no solo eso, sino que además, cuando se produjo aquel escándalo que involucró al hijo del presidente Biden, y que hubo una publicación en la red social Twitter, él dispuso la red social dirigida por Zuckerberg le impuso sanciones, y los dueños entonces de esa red social quitaron unas publicaciones que se hicieron. Es decir, el señor Bernie Sanders ahora descubre que la oligarquía tiene influencia política, cuando todo el mundazo sabe
Y hace tiempo que Barack Obama lo dijo. Pero Barack Obama, ¿con qué discurso fue que ganó las elecciones? Él ganó denunciando la influencia de Wall Street en la política y dijo que había que devolverle la voz a los que no tenían, a los que habían perdido la voz, al pueblo estadounidense. ¿Y quién fue que le quitó la voz? Él decía Wall Street y había que meter en cintura a Wall Street y había que ponerle límite al lobismo. Ese fue el discurso de Barack Obama. Con ese discurso él ganó su primera presidencia. Y Barack Obama dijo claramente que uno de los problemas graves del mundo de hoy es justamente la concentración de las riquezas en pocas manos, las desigualdades sociales, que colocan en situación de vulnerabilidad, de desventaja, a aquellos que menos tienen. Y le da un enorme poder político, una enorme capacidad de influir en las decisiones públicas a los sectores con grandes recursos, con mega riqueza. Y entonces ese fenómeno es lo que ha estado generando un gran malestar en las sociedades occidentales, en donde la gente entiende que los políticos no les representan, porque establecen unos compromisos ahí con la gente de dinero y entiende que sus decisiones no le favorecen justamente por eso. Pero entonces Bernie Sanders ahora descubre que el representante de los mega ricos es Donald Trump, y entonces Donald Trump es la explicación de todos los males, cuando todo el mundo sabe que desde Eisenhower se viene hablando del riesgo que entraña el complejo militar industrial y su capacidad para meter a Estados Unidos por el camino equivocado, que es lo que hemos estado viendo. Y es justamente el Partido Demócrata el que más compromiso ha asumido con esos grupos, el que ha tenido el respaldo del complejo militar industrial, decidido. Naturalmente siempre hay que tener en cuenta, cuando se habla del gran capital, que pues siempre se maneja de forma muy cautelosa cuando se trata de compromisos políticos y quiere tener huevos en distintas canastas y financia campañas de los distintos partidos para preservar siempre su influencia. Oigan lo que dice Bernie Sanders. Hay que ser un poco ciego para no entender que existe un gobierno de la clase multimillonaria, para la clase multimillonaria y por la clase multimillonaria. Y además, Donald Trump avanza rápidamente hacia una sociedad autoritaria. El Estado profundo siempre ha existido. Siempre ha existido. Ahora hay una diferencia entre lo que está ocurriendo actualmente y lo que ocurría antes. Porque siempre ha habido grupos influyentes en la política, en las decisiones públicas. Pero ahora, cuando usted habla del Estado profundo, está hablando de un estadio superior en el proceso de cooptación de los mecanismos de elaboración de las políticas públicas. Y ese es el gran problema que estamos observando ahora. Entonces, Bernie Sanders nos presenta esto como que este es un fenómeno nuevo que nace con Donald Trump, que no es así. Ahora nos está hablando de que Trump es un autoritario. Yo reitero, mi interés no es defender a Donald Trump, porque trumpista no soy. Ahora, siendo justo, hay que preguntarse, ¿realmente eso que estamos viendo en la política, el fenómeno que se está dando hoy en la política estadounidense, eso lo provocó Donald Trump? Yo creo que es una pregunta que hay que hacerse. Henry Kissinger dijo lo siguiente, y yo cito, es una frase, una afirmación que extraigo de su libro Diplomacia. La democracia al estilo occidental presupone un consenso sobre los valores que limitan el partidismo. Es decir,
Los partidos políticos tienen que tener bien claro hasta dónde pueden llegar en el ejercicio del poder, su influencia, hasta dónde, en qué sentido, en qué dirección la pueden dirigir, hasta dónde pueden llegar. Y resulta que hace tiempo que en Estados Unidos el consenso sobre esas reglas, hace tiempo que se rompió. Hace tiempo que se rompió. Y entonces usted ve un Donald Trump que es sentado en el banquillo de los acusados por un problema de poca monta, porque resulta que él, todavía sin ser presidente de Estados Unidos, tuvo un affair con una señora por ahí, actriz porno ella, que después de tener unas relaciones, entonces lo chantajeó. Se dio cuenta, este hombre aspira a la presidencia de Estados Unidos y aquí hay un dinero. Yo puedo conseguir un dinero. ¿Por qué? Bueno, porque él debe estar interesado en que eso no se conozca. Y entonces, bueno, pues chantajeó a Donald Trump. Donald Trump le pagó por su silencio. Eso es lo que se manejó en el juicio que se le hizo en una corte de Estados Unidos. Y entonces, esa señora, no contenta con haberlo chantajeado, de todos modos dio a conocer la información. Y hasta publicó un libro que le dejó un buen dinerito. Y entonces el chantajeado se convirtió en un villano y la chantajista se convirtió en una heroína, en la víctima de un abusador que se llama Donald Trump. Y con eso, como pretexto, trataron de anular políticamente a Donald Trump. Cuando hemos visto en la historia de Estados Unidos un montón de situaciones en las que se han visto expresidentes que se la han perdonado. Verbo y gracia, el caso de Bill Clinton, que hubo un arreglo para dejar sin efecto todas las acusaciones que se le hicieron a él siendo presidente, tan pronto él abandonó la posición. Bueno, ya este señor cumplió 2 mandatos, ya ese hombre no es un problema político para nosotros, vamos a dejar esto a un lado. O con el caso del propio escándalo Watergate, cuando a Nixon se le perdonó, y el señor Joe Biden, que es una montaña de moralidad, y uno de los que llevaron la voz cantante contra Donald Trump, acusándolo de ser un inmoral, de ser un delincuente, terminó indultando a toda su familia. Hasta donde yo sé, es muy difícil que a usted le fabriquen un expediente de la nada. Y si usted hace eso, alguna razón tendrá. Pero eso lo hemos visto en la sociedad estadounidense. Le fabricaron un expediente a Donald Trump, que fue la trama de la injerencia rusa, el Russia Gate, como le llamaron. Supuestamente un esfuerzo de Rusia dirigido a favorecer la candidatura presidencial de Donald Trump. Y supuestamente Donald Trump ganó gracias a la intervención de Rusia. Algo parecido a lo que se hizo en contra de un pro-Putin, según dicen en Occidente, en Rumanía. Lo despojaron, declararon nulas las elecciones que él ganó y después de eso le quitaron el derecho a ser candidato. Supuestamente porque hubo una injerencia de Rusia en el proceso electoral de Rumanía.
Y después de eso, de que unas violaciones ahí de las normas electorales. Y esas son cosas que se están haciendo. Y se utilizó el FBI para perseguir a Donald Trump. Eso ha quedado demostrado durante el proceso. Ese no es un invento. Ese no es un invento. Y nosotros vimos, por ejemplo, el trato distinto que se le dio al expediente Hunter Biden cuando el Departamento de Justicia presentó, el investigador responsable de eso, presentó un proyecto de acuerdo a una jueza para exonerar de culpa a Hunter Biden. Y la jueza dijo, pero usted ¿qué es lo que se ha llegado a creer aquí? Usted me está a mí diciendo que este señor lo vamos a exonerar de cualquier investigación futura que podamos hacer al margen de este caso concreto, que era el de la violación a la ley de armas, de porte de armas, porque él tenía un arma teniendo problemas de adicción a drogas peligrosas. Y entonces eso quedó en evidencia que había realmente un interés de favorecer al hijo de Biden, mientras a Donald Trump buscaron hasta donde no había para hundirlo políticamente. Y entonces eso está teniendo un peso en la sociedad estadounidense. Y utilizaron los organismos de inteligencia para recabar información y afectar a Donald Trump. Y el conflicto en Ucrania se utilizó para hundir a Donald Trump y presentarlo como un hombre que era un peligro porque tenía unos arreglos con Vladimir Putin y era un hombre anti-OTAN y era un hombre anti-occidental, con políticas que podían afectar los intereses de Estados Unidos y de todos sus aliados. Esa fue una campaña que se hizo utilizando esa guerra en Ucrania. Entonces, yo creo, reitero, que aquí hay un gran esfuerzo por torpedear y todos estos argumentos se están esgrimiendo con el objetivo de hacer zozobrar los esfuerzos que está haciendo Donald Trump por lograr un entendimiento con Rusia. Yo creo que todas las guerras tienen un fin. Todas las guerras tienen un principio y de alguna forma tienen que terminar. ¿Cuáles son, de qué manera terminan las guerras? Bueno, las guerras terminan o porque una de las partes se impone a la otra, o porque en algún momento ambas partes se cansan de luchar y se dan cuenta que eso no tiene realmente ningún tipo de perspectiva, le está haciendo daño a ambas partes y hay una forma, hay un interés en no seguir combatiendo. Y muchas veces hay un acuerdo de no seguir peleando. Y las cosas terminan ahí, así como estén en un momento determinado. Y otra manera de terminar una guerra es con un acuerdo político, en donde se discuten las causas del conflicto y en donde se busca la forma de evitar que eso ocurra, que es lo que precisamente quiere Rusia. Donald Trump quiere un acuerdo rápido, un cese el fuego, para después entonces discutir, pero Rusia entiende que el problema fue generado por asuntos muy puntuales y quiere darle una solución para evitar que en el futuro entonces el problema sea peor. Y cuando usted se plantea un conflicto de esa magnitud, con una duración ya de 3 años, darle una solución político-diplomática no es cualquier cosita. Son muchos los aspectos que hay que discutir. Sobre todo cuando hay una de las partes que tiene ventaja en el terreno, en el campo de batalla. Y eso es lo que estamos viendo. Rusia ha estado a la ofensiva durante más de un año. Desde el último trimestre del 2023, Rusia ha estado
a la ofensiva, tiene la iniciativa en el terreno político. Significa que poco a poco ha ido ganando terreno. Y con eso a su favor está en condiciones de imponer determinadas condiciones para el cese del conflicto. Donald Trump ha reconocido, ha tenido la valentía de reconocer que se hizo un esfuerzo durante 3 años por la vía militar, se dio cuenta de que eso no tiene posibilidad, de que se está perdiendo mucho dinero, de que está muriendo mucha gente y sobre todo que no hay posibilidad de que eso termine bien, de que eso termine con un triunfo de la parte occidental, porque se trata de un conflicto que involucra a una potencia nuclear. Y entonces ahí hay un alto riesgo. Y es lo que ha querido evitar Donald Trump. Y yo creo honestamente que hay que agradecerle a Donald Trump que haya escogido ese camino. ¿Por qué? Porque el otro camino que no te dice a ti, que no te lo señala Felipe González, es altamente riesgoso, altamente peligroso. Porque ¿cuál es el otro camino? El enfrentamiento, la guerra, y estamos hablando de una guerra con una potencia nuclear. Es una guerra que usted no va a poder ganar. Esa es la verdad. Entonces Donald Trump dice, bueno, yo tengo la ventaja de que como yo no propicié esto, y como incluso esa guerra se ha utilizado en mi contra, y como los que ahora quieren seguir por ese camino son gente que me adversaron a mí, porque incluso Zelensky estuvo haciendo campaña política a favor de los demócratas en las últimas elecciones, y lo hicieron todos los líderes occidentales de una forma u otra. Entonces, bueno, pues yo me puedo desligar políticamente de eso, atribuirles a ellos el error, porque yo creo que Estados Unidos tiene unos intereses que no son coincidentes con los intereses ni de los ucranianos ni de algunos de esos europeos que quieren seguir la guerra, pero a expensas de Estados Unidos. Porque ellos saben que no tienen ellos mismos capacidad para desafiar a Rusia en el terreno de las armas, pero quieren que Estados Unidos lo haga. Y Estados Unidos con Donald Trump no está en esa disposición. Y eso realmente es lo que nosotros estamos observando. Yo creo, reitero, que a Donald Trump hay que reconocerle que optó por la vía más sensata. Pero él quiere, Estados Unidos fue parte de ese conflicto y sigue siendo parte del conflicto. Porque Estados Unidos ayuda a Ucrania a mantenerse a flote. Sin la ayuda militar de Estados Unidos, Ucrania sucumbiría en poco tiempo. Eso es una realidad. Y Estados Unidos le sigue prestando ayuda a Ucrania porque hay en el fondo, Trump reconoce que Estados Unidos, y lo ha dicho claramente, que Estados Unidos metió a Ucrania en el problema. Y entiende que no se ve muy bien, políticamente puede tener consecuencias serias si Ucrania sucumbe en el campo de batalla como consecuencia del retiro de la ayuda estadounidense. Eso puede tener consecuencias políticas adversas para Donald Trump. Y él lo sabe y quiere una solución negociada. Y cree que esa solución negociada debe producirse de una manera rápida. Porque eso también está teniendo un costo. Pero de paso, él quiere aprovechar y plantear el tema de algunos intereses, de la posibilidad de que Estados Unidos obtenga algún tipo de beneficio en esto. El caso de la tierra rara o el caso de las instalaciones nucleares, que eso fue algo que se soltó ahí. Yo no sé cómo a veces la administración Trump concibe cosas y las dice públicamente a sabiendas de que eso es muy difícil de conseguir, como eso de expulsar a los palestinos de sus territorios. No sé por qué se habla de eso cuando es una cosa elemental, que eso no puede ocurrir.
Porque imagínese usted 2 millones de seres humanos en el siglo XXI expulsados de su propia tierra. No se sabe para dónde, porque todos los países que se han sugerido como posibles receptores de migrantes palestinos han dicho que no. Y tú le vas a imponer, primero a los palestinos que salgan a la fuerza de su territorio, y segundo a otros gobiernos que lo acepten bajo presión. Eso es una locura. Pero además de eso, la expulsión de la población de su territorio es un crimen conforme al derecho internacional. Y eso no va a ocurrir. En mi mente eso no cabe. Entonces, si usted, yo supongo que lo debe saber, y Donald Trump es lo suficientemente inteligente para entender que esas cosas son imposibles, como lo de Groenlandia. Entonces, si es así, ¿por qué tú manejas ese tipo de narrativa? Si Donald Trump hubiese tenido una narrativa distinta, un poco más ajustada a lo que él persigue en Ucrania, a favor de la paz, en contra de los conflictos, a favor de la determinación de los pueblos, eso mismo que él está impulsando ahora, un entendimiento con Irán, y además de eso, de alguna forma, buscarle una solución a ese problema palestino, que yo sé que es difícil. Pero si con una narrativa distinta Donald Trump tuviera una imagen en el mundo hoy totalmente distinta. Pero por alguna razón que yo desconozco, a él le gusta mucho utilizar las presiones para entonces transarse. Y a mí me parece que eso es incorrecto, porque desde que tú abusas te ven la seña. Y eso, en vez de labrarte la imagen de ser un jugador rudo, pues resulta todo lo contrario. Deja eso al descubierto todas tus debilidades. Entonces yo creo que además de eso hay que ser justo con algo. Donald Trump no se está inventando absolutamente nada. Eso que él intenta hacer en Ucrania es lo que llegó a intentar Joe Biden. Lo quiso hacer porque es una recomendación de Rand Corporation. Rand Corporation, yo siempre menciono este centro de pensamiento porque en materia de seguridad, en materia de geopolítica, es uno de los que más influencia tiene en Estados Unidos, con unos vínculos muy estrechos con las distintas dependencias del Estado estadounidense, con una gran influencia. Y ha sido el centro de pensamiento donde se han diseñado las políticas de Estados Unidos en materia de seguridad, en muchos aspectos. Por eso yo le presto tanta atención a lo que se dice en las recomendaciones, en los informes de Rand Corporation, que fue quien diseñó la política de hostigamiento hacia Rusia, de desgaste primero, y después trazó las pautas de cara a ese conflicto en Ucrania. Y fue Rand Corporation la que aconsejó que esa guerra no debía prolongarse por mucho tiempo. Y en el 2023, a principios de 2023, dijo, la guerra ya se está prolongando mucho y hay que ir trabajando con los aliados europeos, con Ucrania, para que acojan la idea de que hay que lograr un entendimiento con Rusia, aunque ese entendimiento implique concesiones incluso territoriales. No me lo estoy inventando. Si usted quiere, eso usted lo encuentra en internet, el informe del 2019 y el informe de principios de 2023. Y ahí usted va a encontrar las distintas sugerencias que se hacen sobre cómo pudiera terminar la guerra en Ucrania. Y se dice claramente, los intereses de Estados Unidos no necesariamente coinciden con los intereses ucranianos. Y Donald Trump lo que está haciendo es eso.
¿Por qué? Bueno, porque sencillamente ya Estados Unidos consiguió lo que podía conseguir de ese conflicto, que los propios europeos que quieren guerra no entienden. La guerra se hizo no solo para desgastar a Rusia, se hizo para someter a Europa, para distanciarla de Rusia, acercarla a Estados Unidos y al mismo tiempo sacarla del área de influencia de China, que cada día avanzaba más y más. De eso he hablado en otros comentarios. Y esos objetivos se alcanzaron ya. Donald Trump lo entendió. Y eso está en el informe Rand Corporation, que no tiene nada que ver con el trumpismo y que no es parte de eso que Felipe González llama mercachifle. En su entendimiento de lo que significa la palabra mercachifle. Porque Rand Corporation, todo el mundo sabe lo que representa, con esos vínculos tan estrechos con el complejo militar industrial que tienen políticos bajo sus órdenes, que esos son los reales mercachifles. Reitero, no soy un defensor de Donald Trump ni nada parecido, pero yo creo que estas cosas deben ser dichas. Hay una oportunidad con Donald Trump y ojalá que los enemigos de la paz no se salgan con la suya. Porque si eso ocurre, entonces sí tendríamos un grave problema. Sí tendríamos un grave problema porque parar la maquinaria de guerra se haría realmente muy, pero muy difícil. Pero además de eso, hay un proceso que está distanciando a Estados Unidos de ese problema que hay ahora mismo en Europa. Europa cada vez más se va acercando al guerrerismo y entonces hay la posibilidad de un conflicto en el continente europeo, Estados Unidos estando distante de todo eso, y eso entonces pudiera asemejarse un poco a esa situación que nosotros vimos cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Unos europeos matándose y Estados Unidos esperando a ver cómo las cosas cómo se iban desarrollando. Y por eso que usted ve que Estados Unidos hace tanto énfasis ahora con Donald Trump en la necesidad de un super escudo antimisilístico para protegerse de eso que es la amenaza real que tiene hoy en día este país, que son esos misiles hipersónicos que ha logrado desarrollar Rusia. El gran riesgo para Estados Unidos, que yo creo que está también en el fondo de los cálculos que hace la administración Donald Trump. Con eso no se puede jugar. Bueno, terminamos aquí. Gracias por la amabilidad de la compañía.